Muchas gracias. Bueno, lo primero, por la invitación a este foro, a la Fundación, y sobre todo enhorabuena a vosotros por esta iniciativa. Yo estoy encantada de estar aquí porque para mí este debate une dos temas que me apasionan y además en los que he trabajado ya bastante. Por una parte, los fondos europeos, porque para mí ha sido una gran oportunidad el hecho de haber negociado aquí varios reglamentos de fondos. También es una satisfacción porque vemos cómo la política europea se traduce en medidas concretas para tu país. Y luego porque hablamos de política de emprendimiento y de ciencia y bueno, pues como ingeniera, pues os imagináis que soy una convencida de ello. Y además estoy viendo que Europa le está poniendo un foco estratégico después de todo lo que hemos aprendido con esta pandemia. Y lo primero que quiero deciros es que estamos en un momento de ahora o nunca para España. Los fondos son un mecanismo extraordinario que Europa nos ofrece para dar un salto extraordinario en nuestras reformas estructurales y asegurar con eso la competitividad futura de las próximas generaciones. De ahí el nombre de Next Generation. Y esto ha supuesto un paso gigante, ¿no?, en la forma de entender el proyecto europeo, porque a diferencia de lo que ocurrió en otras crisis, esta vez Europa supo reaccionar, sobre todo porque estaba en peligro la existencia de la Unión. Y desde el principio de la pandemia, en marzo, pues ya se empezaron a poner en marcha mecanismos para dar liquidez. Se lanzó la emisión de deuda al Banco Central Europeo, se lanzó otro fondo de respuesta urgente en el que yo trabajé, donde se liberaron todos los remanentes que había para financiar la sanidad y las pymes, se puso en marcha el SURE para financiar ERTES, pero aún así, la magnitud de la crisis se vio que esto no era suficiente. Y fue cuando entonces, en julio, se alcanzó el acuerdo, que es el que digo que se marcó un antes y un después en lo que es Europa, ¿no? La aprobación de este fondo Next Generation. Porque por primera vez Europa se endeuda de forma conjunta. Lo has dicho tú, Diego, 750.000 millones de euros. Nunca la Unión Europea puso tantos fondos al servicio de la recuperación económica y al servicio de los Estados miembros. Y de estos 750.000, bueno, ya lo sabéis, 140.000 en España, 70.000 a fondo perdido para invertir en proyectos que tenemos que definir hasta el año 2023. Y mi primer mensaje aquí es que hay dos puntos importantes, ¿no?, que a veces no hablamos tantos. Uno, estos fondos hay que devolverlos y estos fondos están condicionados. Como dice mi compañero Luis Garicano, nada es gratis, ¿no? Europa no es un cajero automático y los fondos Next Generation hay que devolverlos. Y como también su nombre indica, lo van a devolver nuestros hijos, desde el año 2027 hasta el año 2058. ¿Cómo? ¿Cómo se van a devolver? Bueno, pues como lo que llamamos aquí nuevos recursos propios, que es el nombre a nuevos impuestos que estamos estudiando aquí ya en Europa, como es el impuesto a los plásticos, a los servicios digitales o a las transacciones financieras. Y estos nuevos recursos es lo que tienen que autorizar todos los Estados miembros. Como podéis imaginaros, todos los países del sur los hemos acelerado ya para aprobarlo, está todo aprobado, y quedan los del norte, que son los más remolones, y entre ellos, bueno, pues lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional alemán, que había parado este recurso, ¿no? Y decía antes que hay que devolverlos y que están condicionados. Condicionados porque para recibir los fondos cada país tiene que presentar un plan nacional de recuperación o de resiliencia, como ahora les gusta decir aquí en Europa, y que, como antes decía Teresa, nos han indicado muy bien cómo se tiene que hacer. Por ejemplo, el 37% de todos estos fondos, de los 140.000 que recibamos en España, tiene que ir a proyectos verdes. El 20% de los fondos tiene que ir a proyectos digitales. Por ejemplo, no puede financiarse el gasto corriente. Tienen que crear empleo. Tenemos que presentar un plan de reformas. Un plan de reformas con las recomendaciones que nos han hecho en el semestre europeo, que es el plan famoso que hay que presentar antes del 30 de abril, donde tenemos que indicar, todavía no lo ha presentado el gobierno, tenemos que indicar las reformas que vamos a realizar en España, las inversiones que vamos a llevar a cabo para realizar esas reformas, los hitos y los objetivos. Este es el documento que, como digo, todavía tenemos que presentar y donde es muy importante ver los detalles para ver cómo van a ir cada una de las partidas. Mi segundo mensaje es optimismo, porque esto es una oportunidad para España y, por supuesto, ya que hablamos aquí, hoy esto es una oportunidad para la ciencia.
Porque yo creo que de todas las reformas estructurales pendientes en España, la de la ciencia y la innovación es sin duda una de las más importantes. La ciencia tiene que ser tratada como un asunto de Estado. Y los fondos europeos son ahora una oportunidad para acabar con problemas crónicos, ¿no? Que luego podemos hablar de ellos, para acabar con la precariedad de nuestros investigadores en la ciencia. Son una oportunidad única para atraer talento que se marchó durante la crisis anterior. Hemos tenido una auténtica diáspora de nuestros investigadores que no encuentran incentivos para volver. Nos dan la oportunidad de revolucionar la innovación y de desarrollar las empresas innovadoras, ¿no? Llevamos años oyendo que va a haber una ley de startups que desgraciadamente todavía no ha llegado. Y también pueden ser claves para atajar la brecha digital en ciencia e innovación entre las regiones, que como vamos viendo cada vez es mayor. Pero no solo eso. También estos fondos tienen que servir para no perder el tren en los retos del futuro, como puede ser la inteligencia artificial. Porque hemos visto que sin datos y sin inteligencia artificial, Europa se ha quedado fuera y ahora una de las mayores preocupaciones aquí es cómo recuperar ese liderazgo tecnológico y lo que llamamos aquí esa autonomía estratégica que antes decía Diego, ¿no? Es una de las preocupaciones fundamentales y algo que desde luego tenemos que es una de nuestras prioridades. De ahí que estamos haciendo una apuesta muy fuerte en este campo. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, luego podemos hablar, además de una regulación europea, necesitamos datos, necesitamos el espacio europeo de datos. Hemos visto que la economía de datos ha sido un fracaso durante la crisis. Necesitamos infraestructuras, necesitamos inversiones en supercomputadores, en ciberseguridad y también necesitamos atraer talento. Y ese esfuerzo inversor, porque que Europa no va a poder hacer, ¿no? Porque a mí siempre veo que, bueno, China tiene los datos, Estados Unidos tiene el dinero y, como decimos aquí, Europa tenemos las ganas de hacerlo bien. Ese esfuerzo inversor tiene que venir también de los Estados miembros y, por tanto, también tiene que venir reflejado en el plan de recuperación. Y mi tercer mensaje es que no nos olvidemos de los fondos ordinarios para financiar la innovación, porque yo ahora lo que estoy viendo es que todo el mundo habla de los fondos Next Generation. Hay mucha confusión y a veces nos olvidamos de lo que ya tenemos. Los fondos que nos vienen cada 7 años, los que nos van a venir ahora para el periodo 2021-2027. Y, por ejemplo, es el Fondo de Transición Justa o los fondos FEDER. Yo he estado negociando el nuevo reglamento de los fondos FEDER para el periodo 21-27 y os puedo decir que nuestra prioridad es que se dejen de financiar aeropuertos que no se usan o rotondas que no cambian nuestras empresas. Y queremos, de hecho, se tienen que invertir a partir de ahora en innovación, en digital y en verde. Y esto tiene que ser una verdadera palanca transformadora para nuestras pymes. Y tampoco nos podemos olvidar de otros instrumentos que también están a disposición en Europa, como Horizonte Europa, donde aquí el Parlamento jugó un papel muy importante para que no se redujese el presupuesto, como pretendía al principio el Consejo. Tenemos los programas como el ERC, los nuevos instrumentos que se han fortalecido mucho como el European Innovation Council. Por primera vez Europa va a entrar en el capital de las empresas altamente tecnológicas y con mucho riesgo. El Instituto Europeo de Innovación. En definitiva, los fondos Next Generation, pero también tenemos los fondos ordinarios. Y no tenemos excusa ahora para financiar más la ciencia en nuestro país. Y mi último mensaje, retos. Porque creo que este plan de recuperación solo va a funcionar si somos capaces de enfrentarnos a los retos que esto acarrea. Y el primero que a mí me preocupa, y me preocupa mucho, es que estos fondos se pierdan, que se desaproveche esta oportunidad. ¿Y por qué? Bueno, pues me baso en la experiencia. España es uno de los países europeos que peor ejecuta las ayudas europeas. Es el peor. Porque a día de hoy, las ayudas ordinarias, nuestro país solo ha gastado el 43% de los fondos estructurales, de los fondos ordinarios que teníamos para el periodo 2014-2020. Estamos a la cola de Europa y muy por detrás de países a los que antes les dábamos lecciones como Rumanía y Bulgaria. Entonces, os podéis imaginar ahora nuestra situación es que tenemos los fondos 2014-2020 sin gastar, los fondos 2021-2027 que nos vienen ahora para gastar, más todo el paquete de recuperación de fondos extraordinarios. Y todo ello para gastar en un periodo de tiempo muy corto, que son 3 años. Y a mí me preocupa, porque me pregunto
si realmente tenemos los recursos humanos adecuados para poder planear y gestionar en tan poco tiempo esta enorme cantidad de dinero. Muchas de ellas se tiene que gestionar a través de las comunidades autónomas, ¿no? Porque tenemos 200.000 millones de euros, es decir, vamos a recibir el triple de lo que recibíamos hasta ahora, entre, como decía, el plan de recuperación y los fondos de cohesión tradicionales. Y mucho me temo que si no cambiamos nada, si las administraciones y gobiernos, los autonómicos, el de la nación, no cambian su forma de gestionar, pues parte de este dinero pues puede caer en saco roto. Y otro reto también que veo, que antes lo mencionaba Teresa, es la forma de gestionar los fondos. Porque hables con quien hables, se palpa la sensación de que todo el mundo se va a beneficiar. Y yo he recibido cantidad de consultas aquí de grandes empresas, empresas grandes, empresas pequeñas, de asociaciones, de ayuntamientos, de hoteleros, y predomina mucho la confusión, la frustración y sobre todo el temor ante la posibilidad de perder este tren. Y yo por eso siempre digo que necesitamos ser muy transparentes, necesitamos poner cauces transparentes, que la asignación se haga de forma clara, de forma inclusiva, que se tengan en cuenta a las grandes empresas, pero también a las pymes, que son las que componen la mayor parte del tejido productivo. Y finalizo, porque yo creo que ahora Europa ha hecho los deberes y ahora nos toca a nosotros, a España, estar a la altura. Tomemos la ciencia y la innovación, como decía antes, como un asunto de Estado, porque los fondos europeos pueden ayudar, pueden aportar recursos extra, pero no pueden hacer milagros. Y si no hacemos las reformas que se necesitan para solucionar los problemas crónicos que todos conocemos ya y que de los podemos hablar, pues no vamos a alcanzar el nivel puntero que nuestro país se merece. Tenemos talento, por primera vez los recursos adecuados para competir a primer nivel y por tanto no cometamos los errores del pasado, porque las actuaciones que hagamos hoy se notarán, para bien o para mal, dentro de los próximos 10 años.